Buenas tardes, compañeros de UNILAB. Mi nombre es Daniel Mayer Herrera. Mi matrícula es MX009778 y vamos a exponer el proyecto integrador del módulo M5-M6 de juicios orales. El tutor de esta materia es Irma Sol Martínez. Pertenezco a la UNILAB Coyoacán y estudio la licenciatura en Derecho. Y pues sin más, el proyecto integrador de esta materia de juicios orales consiste en dar respuesta a algunas preguntas respecto del sistema de justicia penal. Sin más, la primera pregunta es ¿cuáles son y en qué consisten cada una de las etapas del proceso del sistema penal mexicano? Y bueno, yo para dar respuesta a estas preguntas se abordan los últimos 4 capítulos del módulo, donde encontré que hay 3 etapas. La primera es la de investigación. Esta etapa se divide en 2 a su vez, que es la etapa inicial y la etapa complementaria, donde la inicial consiste en donde se hace la demanda o querella ante el Ministerio Público, donde entonces el fiscal comienza con la investigación respectiva y hace trabajos periciales, por así decirlo, también. Y estos trabajos los hacen para esclarecer los hechos denunciados, y una vez hecho esto se cita a audiencia inicial. Después continuamos con la etapa complementaria, donde se da a conocer al imputado la naturaleza y causa de la acusación. Esta se puede dar en un plazo de 6 días y hasta de 6 meses para que se puedan recabar datos de prueba y en su caso dictar el auto de vinculación. Una vez que se agota la primera etapa, que es la de investigación, correspondería a iniciar la segunda etapa, que es la etapa intermedia, en la que aquí, pues una vez que se dicta un auto de vinculación a proceso, por así decirlo, pues el Ministerio Público va a presentar al juez un escrito de acusación formal en el que se narran los hechos, se narran o se describen las pruebas y se le va a notificar a las partes para que pueda dar inicio a la audiencia intermedia, en la cual se hace el destape de pruebas, y esta etapa concluye con un auto de apertura a juicio oral. La tercera parte es la etapa de juicio oral, en que consiste, aquí se realiza el desahogo probatorio. Aquí las partes se enfrentan mediante técnicas de litigación para que el tribunal valore las pruebas y así determine una sentencia a favor o en contra de la persona. En esta etapa, podemos ver que no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia, y que si se llegara a suspender, esta tendría que tener una causa justificada y debe reponerse inmediatamente. Es decir, si hoy estamos en esta etapa del juicio y por alguna otra razón como la pandemia o algo así, o un sismo o una situación que tuvieran que desalojar la sala, por así decirlo, pues tendrías que suspender por ese día la audiencia, pero reponerla inmediatamente para el día siguiente. Y en el caso de la pandemia, pues hasta que, si se suspendió alguna, pues hasta que hubo un término hábil o hasta que lo determinó la autoridad que sí se podía continuar con las audiencias. Y bueno, esas son las etapas del proceso en el sistema. La segunda pregunta es ¿cuáles son y en qué consisten cada uno de los principios que rigen al proceso penal acusatorio en México? Bueno, ya lo hemos visto. En teoría son 5 principios. Es publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad. En el caso de publicidad, este principio consiste en que las audiencias deben ser públicas y que debe haber libre acceso al público en estas audiencias, incluso a los medios de comunicación, salvo aquellos situaciones en los cuales sean temas de seguridad nacional o se deba de guardar un tipo de secreto profesional, o incluso se trate de resguardar las garantías de menores de edad. Hay restricciones para que no haya como acceso al público. Después viene el principio de contradicción. Este principio versa sobre la facultad de las partes
para que se pueda interrogar, para que ellos puedan oponerse, para que ellos puedan alegar, para que puedan probar y confrontarse los unos a los otros, para que también refuten las pruebas que aporta el Ministerio Público. ¿Para qué? Este principio otorga el derecho de ser escuchados. Después vamos al principio de inmediación, que aquí es donde garantiza la participación del juez en cada audiencia de manera presencial. Es decir, que en todas y cada una de las audiencias que se desarrollen en este proceso penal debe estar presente el juez. No se puede ausentar ni mandar a uno en suplencia. Tiene que ser el que inició y es la persona que la que tiene que terminar ese proceso. O sea, no puede ir un día y si la suspende al otro día ya no va. No, él tiene que conocer todos y cada uno de los asuntos que se tramiten con ese juicio, vamos a decirlo así, que a él se le asignó. Y finalmente, los principios de concentración y continuidad en este capítulo del módulo nos los relacionan como que van concatenados. ¿Por qué? Porque el principio de concentración implica que durante la audiencia se deberá llevar a cabo el mayor número de actos procesales. Y el de continuidad nos va a decir que si un auto no puede realizarse por alguna causa, esta debe reponerse al día siguiente. Entonces, por eso es que van concatenados esos dos principios. La tercera pregunta nos dice que ¿para qué sirven las pruebas? Bueno, una vez vistos qué son las pruebas, ¿para qué sirven? Bueno, principalmente hay tres elementos para cuales nos sirven las pruebas. El primero, para llegar a una conclusión sobre la versión de los hechos que comentan las partes. Otro podría ser para llegar a la verdad y obtener una garantía contra las arbitrariedades de la autoridad. Es decir, en este sentido, si la autoridad obrara en cierto modo mal o no fundamentar y motivar sus actuaciones, para eso sirven algunas pruebas contra las arbitrariedades de la autoridad, contra actos que no estén debidamente fundamentados. Y otra sería para que el juez justifique sus determinaciones en el marco de la legalidad, que esta parte la vamos a ver también al final de este cuestionario. La siguiente pregunta, ¿en qué consiste la libertad de prueba? Bueno, pues consiste en que cualquier cosa puede ser probada a través de cualquier medio. Es decir, el derecho que tienen las partes de producir una prueba, constatando la existencia o inexistencia del hecho, así como la probable participación del imputado, aquí tienen que recalcar que todo medio de prueba debe ser lícito. ¿En qué consiste la licitud de la prueba? Va de la mano con la anterior. Consiste en que toda probanza debe ser obtenida, producida y reproducida de manera legal, que debe ser admitida y desahogada en los términos de ley. Es decir, que todas las pruebas, todas las probanzas que se ofrezcan en uno de estos procedimientos deben haber sido obtenidas de manera legal y deben desahogarse conforme lo dicen las leyes. O sea, no puedes, como dicen vulgarmente, sacarte de la manga las cosas, sino tenerlo todo, ahora sí que, por ejemplo, ¿no? Las pruebas periciales tienen que ser ordenadas por un juez o tienes que haberlas solicitado previamente para que se autoricen y la puedan realizar, ¿no? Si alguien ingresa una prueba pericial y esta no fue autorizada, pues se desecharía porque no entraría dentro de la licitud. A eso se refiere esta parte de licitud de prueba. Ahora, ¿en qué consiste la libre valoración de la prueba? Bueno, se basa en que los jueces pueden otorgar un valor a cada elemento de prueba a través de límites jurisdiccionales. Aquí nos dice que quien le otorga el valor a las pruebas va a ser el juez. ¿En qué se va a basar? Pues en hechos como su experiencia y sobre todo en la lógica. Por último nos pregunta cuáles son los principios básicos del sistema penal acusatorio y en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, son tres los principios básicos del sistema penal acusatorio y en qué consisten. Bueno, el primero es el juicio previo y el debido proceso. Este principio consiste en garantizar a las personas un procedimiento
en el que se le respeten sus derechos conforme a la Constitución y a las leyes que le apliquen. En este sentido, pues que se le respeten sus derechos como lo dice la Constitución política, incluso los tratados de derechos humanos. Y el segundo es el principio de presunción de inocencia, que para mí es el eje modular del sistema de justicia penal. Este principio establece la inculpabilidad de la persona hasta que se le demuestre lo contrario mediante el respectivo proceso. Es decir, no puedes acusar de inmediatamente a una persona de su culpabilidad hasta que dentro del proceso se le mencione que es culpable. Solo el debido proceso va a determinar que es culpable. Y finalmente pues está el principio de legalidad, que se usa para regular la autoridad. En este nos dice que todos los actos deben estar debidamente establecidos en la ley y proceder conforme a ella. Que es lo que mencionaba hace un rato, no puedes sacarte cosas de la manga o inventarlas, sino que todo debe estar previamente dicho en la ley y obviamente pues en los principios del derecho, y no puede haber como un final inventado, ¿no? Todo tiene que ser siempre conforme a la ley y garantizando los derechos de la persona imputada. Eso sería todo.